Y si todo lo que te enseñaron sobre la muerte estuviera equivocado, muchos creen que al morir el alma va directamente al cielo o al infierno, pero lo que la Biblia Sagrada revela es muy distinto y mucho más poderoso. Este mensaje no es una teoría ni una tradición humana, es una revelación directa de Dios que puede transformar tu fe para siempre. Si alguna vez perdiste a alguien y te preguntaste dónde está realmente esa persona, o si temes lo que sucederá contigo cuando mueras, este video va a abrir tus ojos, porque la muerte, según las Escrituras, no es el final, ni tampoco el comienzo de una nueva vida consciente. Es algo mucho más profundo. Hoy vas a descubrir verdades que casi nadie predica. Vamos a recorrer desde el Sheol del Antiguo Testamento hasta la promesa gloriosa de una resurrección final, y te aseguro, nunca más volverás a temer la muerte del mismo modo. Miles de personas ven nuestros videos cada semana, pero muchas aún no están suscritas. No cometas ese error, hazlo ahora mismo. Suscríbete y activa la campanita porque los próximos videos van a continuar esta serie con revelaciones bíblicas que cambiarán tu forma de ver el mundo espiritual. Hay preguntas que atraviesan generaciones enteras y una de ellas toca el rincón más profundo del alma humana. ¿Qué ocurre después de morir? El corazón humano, tan sediento de respuestas, oscila entre el temor y la esperanza, entre el misterio y la fe. Algunos se apoyan en tradiciones, otros en filosofías humanas, pero quien ha conocido el amor divino y ha caminado con el Espíritu Santo, sabe que la única fuente segura de verdad es la Biblia Sagrada. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ella no solo narra hechos, sino que revela testimonios vivientes, profecías profundas y promesas de redención. A lo largo de los siglos, la noción de una conciencia activa después de la muerte ha sido propagada, incluso desde los púlpitos. Pero la palabra nos muestra otro camino. La muerte no es un tránsito inmediato al cielo o al infierno, sino un estado de reposo, un silencio sagrado, aguardando la poderosa resurrección prometida por Cristo. Imagina por un momento al propio Jesús. Sí, el mismo que obró milagros, el que perdonó, el que nos enseñó con parábolas, el Hijo de Dios lleno de misericordia, diciendo que Lázaro no estaba en el paraíso ni en tormento, sino que dormía. Juan 11:14. Puede haber una revelación más clara. Salomón también lo confirma en Eclesiastés 9:5. Los muertos nada saben. Es decir, no sienten, no piensan, no oran, no aman ni odian, simplemente descansan. Este concepto, aunque para algunos pueda parecer extraño, está saturado de sabiduría celestial. Lejos de atemorizar, ofrece paz. Para los discípulos de Jesús, saber que la muerte no es el final, sino una pausa antes de la resurrección, cambia por completo la perspectiva de la vida y el más allá. Nos libera de supersticiones y nos arraiga en la creencia verdadera, basada en la palabra viva y poderosa del Señor. Es fundamental discernir entre lo que viene de Dios y lo que viene de la tradición humana. La idea del alma inmortal, esa que vaga, observa o incluso conversa con los vivos, no proviene de las Escrituras, sino de la filosofía griega. En 1 Timoteo 6:16, Pablo declara que solo Dios posee inmortalidad. La inmortalidad, entonces, no es un atributo natural del alma, sino un regalo divino para aquellos que han sido sellados por la gracia, por la alianza eterna en Cristo. Esta comprensión eleva nuestra fe y fortalece nuestra esperanza. Ya no tememos al Sheol, ese lugar de silencio mencionado en el Antiguo Testamento, porque sabemos que llegará el día glorioso en que el poder de Dios levantará a los suyos de entre los muertos. ¿No es esto un mensaje de profundo consuelo? Un bálsamo para los que lloran, una certeza para los que oran, y una promesa que trasciende toda lógica humana. El Sheol como destino común. En los escritos más antiguos de la Biblia Sagrada
Hay una palabra que resuena como un eco misterioso entre los profetas, salmistas y patriarcas: Sheol. A menudo traducido como sepulcro o morada de los muertos, el Sheol es presentado como un lugar al que todos van al morir, justos e injustos por igual. Este destino común no es un sitio de fuego ni de gloria, sino un espacio de sombras, de silencio, de espera. El libro de Job lo describe como la tierra del olvido. Job 10, 21, 22. Y el salmista dice que en el Sheol no hay alabanzas ni proclamación del poder de Dios. Salmos 6, 5. No se trata de castigo ni de recompensa inmediata. Es más bien un paréntesis, una pausa entre la vida presente y la futura revelación de la resurrección. Aquí no hay mandamientos, ni oración, ni decisiones. Solo un profundo descanso. Esto, para muchos, puede resultar desconcertante. Se nos ha enseñado a temer un infierno inmediato o a anhelar un cielo instantáneo. Pero la Biblia, esa fuente viva de sabiduría y verdad, muestra otra visión. Sheol es el mismo lecho de descanso donde Abraham, Jacob, David y muchos profetas esperaron pacientemente. Incluso Jesús, al morir, no ascendió directamente a una gloria eterna, sino que descendió a las profundidades, como dicen textos como Efesios 4:9. ¡Qué gran muestra de misericordia! El Hijo de Dios caminó los senderos oscuros que nosotros también habríamos de pisar para que no temamos. Él iluminó incluso el Sheol con su presencia. El Sheol entonces no es una amenaza, sino un testimonio de que la muerte no es el final, sino el comienzo de la promesa. Y es aquí donde el corazón encuentra consuelo, porque si hasta los apóstoles sabían que ir al Sheol era parte del proceso, ¿por qué habríamos de angustiar nuestros días temiendo lo que vendrá tras el último suspiro? David, hombre conforme al corazón de Dios, dijo: «No me dejarás en el Sheol», Salmos 16:10, mostrando que incluso allí la mano de Dios sigue firme. El Sheol no tiene la última palabra, la tiene la resurrección, la tiene la alianza eterna sellada con la sangre del Cordero. Cada alma fiel que desciende al Sheol descansa bajo la gracia, con la certeza de que el Espíritu Santo soplará vida nueva. No es un adiós, sino un hasta pronto, donde la esperanza se abraza con la fe. Y así, seguimos avanzando en este camino de revelación, porque aún hay más por descubrir sobre lo que realmente sucede tras la muerte. La muerte como un sueño. Cuando Jesús recibió la noticia de que su amigo Lázaro había muerto, no respondió con llanto inmediato, ni con desesperación. Sus palabras fueron simples, pero cargadas de sabiduría divina. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Juan 11:11. ¿Dormir? Para muchos, la muerte es un fin aterrador, una separación definitiva. Pero para Cristo, y para todos los que tienen fe en las promesas eternas, la muerte es como un sueño profundo, sin conciencia, sin dolor, sin temor. El mismo Salmo 13:3 clama: «Ilumina mis ojos para que no duerma de muerte». No es metáfora, es revelación. El sueño de la muerte no es un castigo, sino una pausa misericordiosa, donde el alma descansa en el amor divino, aguardando el despertar glorioso de la resurrección. Este entendimiento transforma completamente la manera en que vivimos, lloramos y esperamos. Ya no hay necesidad de aferrarse a doctrinas humanas que alimentan el miedo. La Biblia Sagrada nos muestra un Dios de alianza, de redención, que ha preparado un plan perfecto desde el principio. Cuando morimos, no flotamos como espíritus errantes ni observamos desde una nube, simplemente dormimos como un niño en los brazos del Padre, confiando en que su poder despertará a los suyos en el tiempo señalado. Pablo lo reafirma en 1 Tesalonicenses 4:13-14, diciendo que los que durmieron en Jesús, Dios los traerá con él. ¡Qué consuelo tan profundo para los corazones afligidos! La muerte no tiene aguijón eterno para los que caminan con el Espíritu Santo. Y tal como un sueño profundo no se siente mientras sucede,
Así es el estado de quienes han partido. No sufren, no observan, no interactúan. Están en reposo. Por eso, los intentos de comunicarse con los muertos, aunque disfrazados de amor o devoción, están prohibidos en los mandamientos y advertidos como peligros espirituales, porque detrás de esas prácticas no hay testimonios reales, sino engaño. En cambio, Dios nos invita a confiar, a vivir con sabiduría, a orar con fervor y a creer en su promesa, que llegará el día en que los sepulcros se abrirán y los discípulos de Cristo se levantarán como estrellas, revestidos de gloria y transformados por la gracia. Así, este sueño llamado muerte se convertirá en el umbral de la vida eterna. Nueva luz en el Nuevo Testamento. Con la llegada de Jesús, una nueva luz resplandeció sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte. Las enseñanzas del Maestro no solo profundizaron lo dicho por los profetas, sino que revelaron el corazón mismo del Padre. En medio de parábolas, milagros y testimonios, Jesús reafirmó que la muerte no es un final consciente, sino un sueño del que solo el poder de Dios puede despertar. Al hablar con sus discípulos sobre el fin de los tiempos, no prometió que irían al cielo al morir, sino que serían resucitados en el día señalado. Juan 6:40. Esta promesa, pronunciada por labios divinos, cambió para siempre la visión de los apóstoles. Ya no era el Sheol el foco, sino la resurrección futura. Ese gran despertar donde la esperanza se encuentra con la realidad eterna. Pablo, fiel discípulo y apóstol de Cristo, recogió esta revelación con total claridad. En 1 Corintios 15, 51-52, dijo: «No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta». ¡Qué imagen poderosa! No de almas flotando ni de cielos inmediatos, sino de cuerpos levantándose, restaurados por la misericordia de Dios, sellados por la fe y el amor divino. Para Pablo, morir era dormir en Cristo, 1 Tesalonicenses 4:14, y esa expresión no es casual. Dormir en Cristo es morir en esperanza, en comunión con el Espíritu Santo, aguardando el día glorioso en que la promesa se cumpla. La resurrección no era un concepto filosófico para él, sino el centro de su creencia, la base de su ministerio, la razón por la cual predicaba con tanto fervor. Este entendimiento no es solo teológico, es profundamente práctico. Cambia cómo enfrentamos la pérdida, cómo nos despedimos de los que amamos, cómo oramos cuando el dolor toca a nuestra puerta. Saber que los que descansan en Cristo serán levantados por el mismo Jesús que venció la muerte, nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es por eso que, en vez de buscar consuelo en ideas humanas o ritos vacíos, nos aferramos a la Biblia Sagrada, a sus profecías, a sus mandamientos y a la alianza sellada con sangre en la cruz, porque quien murió y resucitó, Cristo, nos ha prometido que también nosotros viviremos. Y esa luz nueva que brilla desde el Nuevo Testamento ilumina todo nuestro camino. Puntos doctrinales controvertidos. Hay ciertos textos en la Biblia Sagrada que a primera vista parecen desafiar la clara revelación sobre la muerte como un sueño. Dos de los más citados son la historia del ladrón en la cruz y la parábola del rico y Lázaro. Muchos los usan como prueba de una conciencia inmediata después de morir. Pero cuando los observamos con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, descubrimos que hay más de lo que parece. En Lucas 23:43, Jesús le dice al ladrón: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Sin embargo, en el texto griego original, la puntuación no existía. La coma, colocada por traductores siglos después, cambia todo. Si leemos, «De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso», entendemos que Jesús prometía la salvación futura, no un traslado inmediato. Esa promesa se cumple en la resurrección, cuando ambos sean levantados por el poder de Dios. La parábola del rico y Lázaro,
Lucas 16, 19, 31, también ha sido fuente de confusión. Pero recordemos, es una parábola, una historia simbólica, como tantas otras que Cristo usó para ilustrar verdades profundas. Su objetivo no era enseñar teología del más allá, sino advertir sobre la dureza del corazón, la falta de misericordia y el valor de la palabra profética. En el contexto cultural judío, se utilizaban figuras conocidas para crear impacto emocional. No podemos construir una doctrina completa sobre el estado de los muertos a partir de una parábola. Al contrario, debemos equilibrar todas las escrituras, desde el silencio del Sheol en el Antiguo Testamento hasta la esperanza de la resurrección predicada por los apóstoles. Dios no se contradice. Su palabra es coherente, viva, poderosa. Y cuando encontramos aparentes contradicciones, es una invitación a orar, a estudiar con profundidad, a buscar con amor divino y reverencia. El enemigo ha usado malinterpretaciones para sembrar confusión, pero quienes caminan en la verdad no se dejan engañar. Los mandamientos, las profecías, los testimonios, todo apunta hacia una misma revelación. La muerte es un estado de espera, y la vida eterna es un regalo que se recibe en el regreso glorioso de Cristo. Que nuestras creencias estén fundamentadas no en emociones, sino en la roca firme de la Biblia Sagrada. Así, seguimos adelante, desentrañando otras verdades que el Señor ha reservado para sus discípulos fieles. La inmortalidad del alma cuestionada. Durante siglos se ha enseñado que el alma humana es inmortal por naturaleza, como si la vida eterna fuera un derecho automático del espíritu. Pero al observar con atención la Biblia Sagrada, guiados por el Espíritu Santo, descubrimos que esta idea no viene de los profetas ni de los apóstoles, sino de la filosofía griega. Platón habló de almas eternas, pero Moisés, Isaías y el propio Cristo nunca afirmaron tal cosa. En realidad, la Escritura dice con claridad que solo Dios tiene inmortalidad. 1 Timoteo 6:16, lo que significa que el alma no vive por sí misma. La vida eterna no es una herencia genética del alma, sino una promesa divina, un acto de gracia que se concede a través de la fe en Cristo, por la alianza sellada con su sangre. Aceptar esta verdad no disminuye la dignidad del ser humano. Al contrario, revela la grandeza del amor divino, porque si no somos inmortales por naturaleza, entonces dependemos por completo del poder de Dios para vivir, respirar y tener esperanza. Es Él quien nos sustenta, quien nos redime, quien nos resucitará. La inmortalidad, entonces, no es un punto de partida, sino un destino alcanzado a través de la redención. El Apocalipsis no muestra almas flotantes eternas, sino cuerpos resucitados, personas completas transformadas por el Espíritu Santo. Esta comprensión nos ayuda a valorar más la oración, el perdón, los mandamientos, porque sabemos que nuestra vida no se prolonga por sí sola, sino por la misericordia de Dios. Además, esta enseñanza nos protege de muchos errores. Cuando creemos que las almas son eternas e independientes, se abre la puerta a prácticas peligrosas. Hablar con los muertos, confiar en visiones engañosas o vivir sin temor al juicio. Pero al reconocer que solo Dios da vida y que esa vida puede cesar, desarrollamos una fe más humilde, más profunda, más verdadera. Nos volvemos discípulos atentos a la voz del Señor y no a los susurros del mundo. Sabemos que la salvación es un milagro diario, que el Espíritu Santo nos renueva cada día y que la verdadera inmortalidad llegará, sí, pero en la resurrección prometida por Cristo. Y así continuamos nuestra jornada, porque aún hay más luz por descubrir en esta travesía espiritual. Prohibición de contactar a los muertos. En un mundo donde lo sobrenatural se ha vuelto entretenimiento y donde muchas personas buscan respuestas fuera de la Biblia Sagrada, se ha vuelto común ver prácticas que intentan contactar a los muertos.
pero desde los tiempos más antiguos, Dios fue claro. Eso es una abominación. En Deuteronomio 18, 10, 12, el Señor advierte con firmeza: no sea hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. La razón no es solo doctrinal, sino espiritual. El Sheol, como ya vimos, es un lugar de silencio. Los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. Intentar comunicarse con ellos es, en realidad, abrir puertas a espíritus engañadores. Y ahí, lo que parece un acto de amor o de fe, se convierte en un terreno fértil para la confusión y la destrucción espiritual. La Biblia no es ambigua en este asunto. Isaías 8:19 cuestiona: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esta pregunta es un llamado a la sabiduría y a la oración sincera. En lugar de buscar respuestas en voces del más allá, Dios nos invita a hablar directamente con Él, por medio del Espíritu Santo. Su palabra está viva, sus promesas siguen en pie, su gracia es suficiente. Los discípulos y apóstoles jamás enseñaron prácticas de invocación a los difuntos. Al contrario, advertían sobre doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1, que se infiltrarían entre los creyentes en los últimos tiempos. Y no es coincidencia que el Apocalipsis muestre a multitudes adorando al Cordero, no a espíritus ancestrales. En la vida diaria, esto puede parecer lejano, pero muchas veces se cuelan formas sutiles de esa práctica: lecturas de cartas, consultas espiritistas, oraciones a almas o apariciones. Incluso cuando vienen disfrazadas de devoción, no nacen de la fe genuina, sino de un deseo humano de controlar lo eterno. Pero Dios no comparte su gloria ni su revelación con otros. La salvación viene solo por medio de Cristo, y nuestras preguntas encuentran respuesta en la Biblia Sagrada, no en voces del pasado. Que busquemos sabiduría en la oración, que creamos en los mandamientos y que esperemos con esperanza la resurrección de los justos. Porque aunque el mundo intente ofrecer atajos, solo la verdad nos hace libres, y todavía hay más por descubrir en este camino hacia la vida eterna. La resurrección como esperanza final. En toda la narrativa bíblica hay un hilo dorado que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. La esperanza en la resurrección no es un concepto vago ni simbólico, es una promesa literal, repetida por los profetas, afirmada por los apóstoles y proclamada con autoridad por el propio Cristo. En Juan 5:28-29, Jesús declara que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. No algunos, no una parte, todos. Esta es la gran esperanza del creyente fiel. Saber que la muerte no es definitiva, que no es una caída en el olvido, sino una pausa antes de un nuevo amanecer. La resurrección es el punto culminante de la redención. Es cuando el amor divino restaura, el poder de Dios transforma y el Espíritu Santo completa su obra en nosotros. Y es aquí donde muchas doctrinas modernas se desvían. En lugar de centrar la fe en la resurrección futura, se enfocan en una supuesta vida inmediata después de la muerte. Pero eso reduce la gloria de lo que Dios tiene preparado. Pablo lo expresa con fuerza en Filipenses 3:11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Para él, ese era el objetivo supremo. La meta no era ir al cielo al morir, sino ser contado entre los que despertarían cuando Cristo regrese. Esta creencia da sentido al sacrificio, al servicio, a la oración constante, porque sabemos que, así como Jesús fue levantado por el Padre, también nosotros seremos resucitados en gloria. La resurrección es más que un acto final. Es la evidencia suprema de que la alianza de Dios nunca falla. Imagínate ese día: cuerpos restaurados, lágrimas secadas, promesas cumplidas. Ya no habrá más separación, ni llanto, ni enfermedad. Solo la plenitud de la vida eterna, vivida con Cristo.
rodeados por la multitud de redimidos. Esa es la verdadera recompensa. Y cuando comprendemos esto, todo cambia. El duelo se transforma en esperanza, el miedo en paz y la muerte en un sueño sagrado. Por eso, los testimonios de los primeros cristianos siempre hablaban de la resurrección. Ellos no temían morir porque sabían que la última palabra no la tiene el sepulcro, sino el Hijo de Dios. Así seguimos nosotros, caminando con fe, obedeciendo los mandamientos, compartiendo el Evangelio y esperando con gozo ese glorioso día prometido, renovación final de la creación. El viaje espiritual no termina en la muerte, ni siquiera en la resurrección. La Biblia Sagrada nos lleva más allá, hacia una visión majestuosa, la renovación completa de toda la creación. En Apocalipsis 21, el apóstol Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, y escucha la voz de Dios declarando: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres». Este no es un escape hacia otro lugar, sino una restauración profunda de este mundo, purificado, transformado, libre de muerte, dolor y pecado. Es el cumplimiento total de todas las promesas. Es el momento en que la alianza eterna se hace visible, cuando la misericordia y la justicia se abrazan, y el amor divino habita entre nosotros sin velo alguno. Este mensaje cambia la perspectiva de la fe cristiana. Muchos piensan que el objetivo es subir al cielo, pero la Escritura revela algo mucho más grande. Dios descenderá y hará de esta tierra su morada eterna. La salvación no es solo individual, es cósmica. Toda la creación será redimida. Romanos 8, 21, 23 lo dice claramente. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No se trata solo de almas que flotan, sino de cuerpos restaurados, tierras sanadas, relaciones reconciliadas. Es la consumación de la gracia. El Espíritu Santo no está formando solo creyentes, está preparando herederos de un reino eterno y tangible. Por eso, vivir según los mandamientos, orar con fervor, predicar las parábolas de Cristo y sostener una fe firme en medio de las pruebas, no es en vano. Cada testimonio, cada acto de amor, cada oración sincera, es parte de esta historia que culminará con un cielo abrazando la tierra. No habrá más necesidad de templos, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21, 22. Esta es la revelación final. No huiremos del mundo, sino que lo veremos renacer bajo el poder de Dios. Y mientras ese día glorioso no llega, caminamos con esperanza, sabiendo que lo que el ojo no vio, ni oído oyó, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahora dime, ¿alguna vez habías visto la muerte desde esta perspectiva? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Coincide esto con lo que siempre creíste? Tu testimonio puede bendecir a otros que también están buscando respuestas. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Es la mejor forma de no perderte los próximos contenidos que pueden transformar tu vida espiritual. Y ahora haz clic en el video que aparece en tu pantalla para descubrir qué revela realmente la Biblia sobre los ángeles caídos y su rol en los últimos tiempos. Te espero allá.